Buenas noches, hermanos y hermanas de la Iglesia Metodista Unida de Huntington Park. En este Viernes Santo nos gozamos y nos alegramos en nuestro Señor y le damos las gracias por permitirnos vivir una Semana Santa más, la Semana Santa del 2020. Le damos la bienvenida a toda nuestra congregación, a todos los amigos de la iglesia, a toda la comunidad y en especial a los predicadores que van a estar con nosotros en esta noche para juntos construir el sermón de las 7 palabras. Que Dios le bendiga, que Dios le llene, que Dios le ministre y le conforte en este momento especial, es lo que nosotros deseamos. Bienvenidos y bienvenidas. Quisiera que ahí donde están, inclinemos nuestros rostros para tener un momento de oración. Oremos. Dios de la vida, te alabamos y te glorificamos. Te damos gracias, Señor, por tus bendiciones, por regalarnos una Semana Santa en que podemos mirar con respeto todos los sacrificios que hiciste por nosotros y por toda la humanidad. En este momento especial estamos orando por todas las personas que necesitan un toque sanador, que necesitan tu presencia para seguir caminando en esta vida que tú nos regalas. Ponemos delante de ti todos los hermanos de nuestra congregación, todas las personas de nuestra comunidad. Y oramos por todos los cristianos y por todos los seres humanos alrededor del mundo. Quédate con nosotros, Señor. Toca y toma control de cada predicador en esta noche para que nos puedan traer palabras de aliento y palabras que puedan alimentar nuestra fe y que nos ayuden a seguir caminando en la vida cristiana. Gracias por darnos a Jesucristo y gracias por ese sacrificio en la cruz del Calvario. Amén. Amén. Muy buenas tardes, hermanos. Es un placer saludarles. En esta tarde el llamado de la oración dice de la siguiente manera. A medida que el sol da paso a la oscuridad, la sombra de la muerte está entre nosotros. Esta tarde trae el último tramo del viaje de Jesús a la cruz. Nuestro Salvador partió el pan de vida y derramó la copa de la salvación. Esta noche su cuerpo se romperá y su vida se derramará. Jesús fue herido por nuestros pecados, aplastado por nuestras inquietudes. Sobre él está el castigo que nos hizo sanos. Nuestras vidas llegan a costa de su muerte. En solemne recuerdo, recordamos la muerte salvadora de nuestro Maestro y amigo. Nos quedamos en esta hora oscura esperando su historia, confiando en que la muerte no tendrá la última palabra. Amén. Amén. Ahora, hermanos, todos juntos entonaremos el himno 137, presenciaste la muerte del Señor, estrofa número 1. Presenciaste la muerte del Señor. Presenciaste la muerte del Señor. Oh, al recordarlo a veces tiemblo, tiemblo, tiemblo. Presenciaste la muerte del Señor. La Bendito primera palabra, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, por nuestro querido pastor Alexandro Vilches. Bendito sea el nombre de Dios en esta noche. Damos gracias a Dios que nos permite vivir una Semana Santa más. Otro Viernes Santo se nos presenta en medio de nuestra realidad cotidiana. Queridos predicadores y predicadoras de nuestra iglesia, ha llegado el momento
para el sermón de las 7 palabras del año 2020. El texto que les leeré a continuación me alienta en esta ocasión especial y quiero compartirlo al comienzo de nuestro sermón. No es un texto típico de Semana Santa ni de Viernes Santo, pero creo que nos acompaña en la realidad que vivimos en nuestro cotidiano vivir. El texto dice de esta manera, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Este es el texto de 2 Corintios 4, 8 y 9. El relato de la crucifixión de Jesús en los evangelios es uno de los textos bíblicos más leídos durante la celebración de la Semana Santa. Dentro de esos relatos están contenidas estas 7 frases, las cuales conocemos hoy como las 7 palabras. Fueron sus últimas palabras. Con estas breves frases, Jesús pronuncia el mensaje más profundo que se haya predicado jamás. Una verdadera síntesis de los evangelios. Allí encontramos resumido lo más extraordinario del carácter de nuestro Señor y del plan divino para todos los seres humanos. La primera palabra, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Lucas 23, 34. Jesús muere perdonando. Todo el acto salvífico en la cruz simbolizaba el perdón divino, como encontramos en Juan 3, 14 y 15. Pero era conveniente hacer explícito este perdón con palabras claras, audibles, contundentes, con una fuerza emocional arrolladora y una autoridad espiritual definitiva. Al exclamar, Padre, perdónalos, Jesús verbaliza el sentido de su venida a este mundo. Jesús clama, perdónalos, y no solamente se está refiriendo a quienes le torturan y a quienes les humillan. Mateo 1:21 dice, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Esto es lo que está sucediendo. Jesús está salvando a su pueblo de sus pecados. La petición de perdón no se refería solamente a sus verdugos. No solamente se refería a los soldados y a las autoridades religiosas, sino a todos los seres humanos, como nos describe con detalle el impresionante cántico de Isaías 53. Para citar uno de esos versículos, escojo Isaías 53:5. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. En la cruz, Jesús nos enseña que el perdón puede ser unilateral. No requiere de dos partes, a diferencia de la reconciliación entre dos seres humanos. Yo puedo y debo perdonar aunque mi ofensor no me haya pedido perdón. Tú puedes y debes perdonar aunque tu ofensor
no te haya pedido perdón. Esteban, bajo la furia de las piedras que le estaban matando, fue el primero en imitar a su maestro y a su Señor. En Hechos 7:60 nos dice, y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Nosotros somos llamados a hacer lo mismo. Querida comunidad de fe de nuestra Iglesia Metodista Unida de Huntington Park y todos los que nos puedan escuchar por estos medios. Que el amor redentor, perdonador y justificador de nuestro Señor Jesucristo nos envuelva de tal manera que podamos llegar a ser imitadores suyos. Amén. Segunda estrofa. Viste cuando clavaron en la cruz. Viste cuando clavaron en la cruz. Al recordarlo a veces tiemblo, tiemblo, tiemblo. Viste cuando clavaron en la cruz. Segunda palabra, hoy estarás conmigo en el paraíso, por nuestra hermana Daisy Harkin. La segunda palabra se encuentra en Lucas capítulo 23, versículo 43. Pero quiero leer desde el versículo 39 hasta el 43 para que podamos entender mejor la palabra. Y dice así: y uno de los malhechores que estaba colgado le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal ha hecho. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Lucas nos narra que junto a Jesús fueron crucificados también dos malhechores, dos personas que estaban en el mismo ambiente, bajo la misma circunstancia, pero actuaron de manera distinta. Y me atrevo a decir que también tuvieron destinos totalmente diferentes. La segunda palabra es fruto de la conversación de Jesús con uno de ellos. Mientras un malhechor le acusa y le ofende, el otro le defiende y exclama una súplica: acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y es en ese momento cuando surge la segunda palabra pronunciada por Jesús en la cruz. Una palabra que encierra una respuesta positiva y llena de amor. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Este malhechor se da cuenta de su pecado, reconoce a Jesús en los últimos momentos de su vida, abre su corazón, pide perdón a Jesús y le dice que lo reciba en su reino.
Jesús tiene la respuesta inmediata, positiva y llena de amor. Él abre las puertas a quien se lo solicita. No es cualquiera el que pronuncia esta palabra, porque es una palabra que va llena de esperanza. Es una palabra que ofrece un lugar de eterna felicidad. Es una palabra que abre las puertas a una nueva vida. La palabra paraíso es un lugar hermoso donde van las almas de los justos después que mueren, donde se goza de una eterna felicidad. Es por eso que ni tú ni yo podemos hacer un ofrecimiento de tal magnitud. Solo podemos abrir nuestros corazones para recibirla. Jesús nos invita hoy a su reino y abre las puertas para una nueva vida. Hoy que recordamos su pasión, muerte y resurrección, no tenemos por qué esperar. Yo te invito a solicitar ese reino, ese lugar de eterna felicidad. El Señor nos da la capacidad de ponernos en comunión con Él, si así lo deseamos, y no esperar hasta el último momento como este malhechor, porque pueda ser que tal vez nosotros no tengamos esa oportunidad. Ese paraíso que ofrece al malhechor, el Señor hoy te lo ofrece a ti y a mí. Solo basta abrir nuestros corazones y reconocer que Él llegó hasta allí, a la cruz del Calvario, a dar su vida por nosotros y que derramó su preciosa sangre para salvarnos a ti y a mí, y que hoy nos invita a gozar ese paraíso juntamente con Él. El Señor les bendiga. Tercera estrofa. Viste tú cuando el sol se oscureció. Viste tú cuando el sol se oscureció. Al recordarlo a veces tiemblo, tiemblo, tiemblo. Viste tú cuando el sol se oscureció. La tercera palabra, mujer, he ahí tu hijo, hijo, he ahí tu madre, por nuestro hermano José Zavallos. Hermanos, bienvenidos a esta noche con la tercera palabra. Madre, he ahí tu hijo, hijo, he ahí tu madre, en Juan 19, 26 al 27. De todos los discípulos de Jesús, solo uno, Juan, estuvo cerca de Jesús durante sus juicios. ¿Por qué Juan? José había muerto. Juan era hijo de Zebedeo y Salomé, que era hermana de María, y por lo tanto Juan era primo hermano de Jesús, lo cual también probablemente porque los hermanos de Jesús no creían en él, según Juan 7:5, y como María creía en Jesús, ella fue echada a un lado por la falta de fe de sus hijos. Veamos que en el Evangelio son rechazadas palabras de Dios
quienes no tienen lugar en la sociedad. Con la muerte de Jesús, María quedaba desamparada, pero no fue demasiado el dolor de nuestro Señor darse de su madre. Jesús nos deja un ejemplo para que todos podamos seguir. La iglesia de Cristo, los verdaderos hermanos de Jesús, está puesta para recibir al desamparado, al necesitado. El discípulo amado ya soportó la cruz, vio a su maestro, un amigo sufriendo y muriendo. Por eso Jesús lo recompensó por tan pronto le encomienda a María su madre. ¿Pero qué significa esto? Jesús no quiere dentro de su familia ningún excluido. Y María, sin ningún varón cerca, quedaría fuera de la sociedad. Volvemos al mismo tema que antes, los excluidos. Y es que la misión de Jesús se dirige a ellos con especial predilección. Según Lucas 4, 16, 19, el hermano de todos no quiere que nadie quede fuera del reino y de la liberación definitiva. Hace ya 2000 años que Jesús entregó a su madre a todos los hombres, a las personas, y en la persona de Juan, y ella sigue acompañándonos, acompaña a los pueblos haciendo uno de nosotros. Y ahí junto a la cruz estaba María, su madre. La presencia de María junto a la cruz para Jesús, un motivo de alivio, pero también de dolor. Sabía Jesús que ella quedaría abandonada. Tuvo que ser un consuelo el verse acompañada por ella. Y esto me recuerda cuando éramos pequeños, cuando éramos niños, y estábamos en la escuela y teníamos algún acto en la escuela. Nosotros siempre queríamos ver a nuestra mamá ahí en el grupo de los padres. No importaba que no hubiera nadie, nosotros queríamos ver a nuestra mamá y ese era un alivio para nosotros y nos hacía sentir mejor. No sé cuántos tuvieron esa oportunidad de que esa madre llegara, no importara si estaba trabajando, no sé cómo le hacía a ella para llegar, pero ella estaba ahí siempre, que teníamos un acto sea de cultura, que fuéramos a cantar ahí en la escuela. Mi mamá siempre estuvo ahí y eso me daba alivio a mí. Yo me imagino a Jesús también en ese momento era a su madre ahí, aunque en ese momento era de dolor, pero ella era parte de ese grupo. La madre de Jesús produció un enorme dolor al ver en el hijo los sufrimientos que su muerte en cruz estaban produciendo. En el interior de su madre es la presencia de una mujer ya viuda desde hace años. Según lo hace pensar todo que iba a perder a su hijo, Jesús. Y María vivieron en la cruz el mismo drama de muchas familias, de tantas madres e hijos reunidos a la hora de la muerte. Se encuentra de nuevo la muerte de uno de ellos. Jesús a su madre, presente ahí junto a la cruz, evocó toda una estela de recuerdos gratos que había vivido juntos en Nazaret, en Canaán, en Jerusalén, sobre sus rodillas. Había aprendido el Shema, la primera oración con que un niño judío invocaba a Jesús, a Dios, agarrado de su mano. Había ido muchas veces a la Pascua de Jerusalén. Habían hablado tantas veces de aquellos años de Nazaret, que uno conocía todas las intimidades del otro. En el corazón de la madre se había guardado tantas. Al templo y con sus hijos entre los brazos para ofrecerlo. Y el Señor fue presenciado aquel día como el labio de un anciano, un sacerdote, oyó aquella palabra: a ti, mujer, un día una espada te atravesará el alma. Los años habían pasado pronto y nada había sucedido hasta entonces.
En la cruz se está cumpliendo aquella lejana profecía de una espada en su alma. Pero la presencia de María junto a la cruz no es simplemente la de una madre junto a un hijo que muere. Esta presencia va a tener un significado mucho más grande. Jesús en la cruz le va a confiar a María una nueva maternidad. Dios le eligió desde siempre para ser madre de Jesús, pero también para ser madre de los hombres. Pueblo creyente, aquí tienes a tu madre. Y recordemos que el Señor bendiga. Amén. La cuarta estrofa. Viste cuando su espíritu entregó. Viste cuando su espíritu entregó. Al recordarlo a veces tiemblo, tiemblo, tiemblo. Viste cuando su espíritu entregó. La cuarta palabra, ¿por qué me has desamparado? Por nuestra hermana Magday Quiñones. La cuarta se encuentra en el libro de Mateo, versículo 27 y 46. Mateo 27, 45 al 47. Dice, desde la hora sexta, la oscuridad cayó sobre la tierra hasta la hora nona. Y alrededor de la hora nona, clamó Jesús con fuerte voz. Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Al oírlo, algunos de los que estaban allí dijeron, a Elías llama a este. El apóstol San Pablo, en la carta a los Filipenses, nos ha legado un párrafo que tiene todo el contexto de un bello himno para nuestro Señor Jesucristo. Pablo canta a aquel que, siendo de condición divina, no retuvo ávidamente el ser igual a Dios, sino que se despojó de sí mismo, tomando condición de esclavo, haciéndose semejante a los hombres y apareciendo en su porte como hombre, y se humilló a sí mismo, obedeciendo hasta la muerte y muerte de cruz. Filipenses 2, del 6 al 11. Dios el Padre observa desde el cielo hasta que llega el momento en que parece que se coloca un velo en medio entre Dios el Padre y nuestro Señor Jesús. Pues Dios no puede ver el pecado que Jesús está cargando sobre él, el pecado tuyo y mío y los de toda la humanidad. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es el grito más desgarrador que Jesús pronuncia desde la cruz. No es que se sienta abandonado de su Padre, todo lo contrario, su Padre está a su lado. Pero Jesús, como ser humano, experimenta el dolor y la angustia normal del género humano. Siente la inmensa soledad al verse abandonado por todos sus discípulos y sus amigos. Tiene
en ese momento sentimientos de soledad, muchas veces de los cuales tú y yo los hemos sentido también, cuando hemos pasado por circunstancias diferentes de la vida y como en la actualidad, por esta circunstancia que estamos pasando, muchos se sienten solos y se sienten abandonados. ¿Cuántas historias hemos escuchado que dejan a su paciente o a su enfermo en la puerta del hospital y no saben si los volverán a ver? ¿Cómo se sienten aquellas personas? No están abandonados, simple y sencillamente que quienes les aman no pueden estar cerca de ellos. Jesús siente ese mismo dolor, ese mismo sentimiento de soledad, pero más que sentirse abandonado por el Padre, se siente abandonado por todos nosotros que lo rechazamos siempre. Jesús clama al Padre, experimenta el abandono de todo y de todos como humano. Y claro, tiene derecho y hace propio ese mismo derecho de sentirse abandonado. ¿Cuántas veces, como lo repetí, nos hemos sentido también nosotros abandonados? Pues Jesús sintió lo mismo en ese momento. Sintió la soledad y el aparente abandono del Padre. Sí, así como un ser humano. Compartió con todos nosotros y como Dios nos dejó lo más grande de su amor. Se entregó a la muerte por nosotros, pero así como experimentó el dolor y la angustia y la muerte, también nos da un gran legado y una gran enseñanza a cada uno de nosotros para cuando llegue el momento de que tengamos que estar en la presencia del Señor, experimentar ese paso que como humanos tenemos que dar, pero no solos ni abandonados, sino en las manos de Dios. Porque tenemos la promesa de que así como Dios resucitó a Jesús, también Él nos va a resucitar a nosotros. Jesús, aunque murió, no se quedó en la tumba. Nunca estuvo abandonado por su Padre, pues Él lo resucitó y ahora lo ha puesto como juez de todos. La prueba de su inmenso amor y de su plan de vida es que resucitó y nos da a sí mismo la oportunidad de resucitar con Él para la vida eterna. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es el grito de reclamo al Padre, pero es un grito de esperanza. No se siente abandonado, sino siente Jesús el dolor del abandono, que es muy diferente el sentirse abandonado y sentir el dolor que causa el abandono. Jesús siente el dolor del abandono de los hombres y mujeres que le siguieron, a quienes Él sanó, a quienes Él resucitó, a quienes visitó en sus casas y ellos dijeron, la salvación ha llegado a nosotros. Jesús siente el dolor del abandono, porque nosotros no queremos aceptar su salvación. Tú que experimentaste el dolor y la soledad, Señor, ten piedad de nosotros. Tú que nos pides aliviar el sufrimiento de los hombres, ten piedad de nosotros. Señor Jesús, nuestro Salvador, ayúdanos a encontrarte siempre presente en cualquier circunstancia de nuestras vidas, que no experimentemos la sensación del abandono, que no sintamos ese dolor, sino que sintamos el inmenso amor tuyo que nos acompañe para siempre. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Quinta estrofa.
Viste cuando la tumba le encerró. Viste cuando la tumba le encerró. Al recordarlo a veces tiemblo, tiemblo, tiemblo. Viste cuando la tumba le encerró. Quinta palabra, tengo sed, por nuestro hermano Eli Quiñones. Esta plataforma. Mi reflexión para estos momentos, para esta culto de 7 palabras, es interesante, es muy peculiar, porque a pesar de que todo lo que había pasado Jesús, desde la hora novena, desde las tempranito en la mañana, el viernes y el jueves pasado que fue arrestado, fue tenido preso, le llevaron a juicio, le llevaron, participó en tantos castigos que le dieron. Era un tormento extremadamente triste, fuerte y a la misma vez de dolor físico. Yo tengo ahora aquí conmigo una botellita de agua. Todos conocemos qué hace esta botella de agua en nuestro cuerpo. Esta botella de agua son 16 onzas que te puede salvar la vida en un momento que se necesite salvar tu vida. La humanidad necesita agua. El ser humano necesita agua para poder sobrevivir. Y solo se me ocurrió traer esta botellita de agua para entender el sufrimiento que Jesús tenía en estos momentos después de haber pronunciado 4 palabras importantes en el Via Crucis, desde que lo arrestaron hasta que estaba en la cruz. Probablemente él estaba exhausto, cansado, dolorido, pero también estaba teniendo sed. El cuerpo se estaba desangrando, el cuerpo estaba totalmente agotado, y cuando el cuerpo cuando está desangrando, necesita recuperar ese líquido, porque 60% de nuestro cuerpo es agua. Y eso es lo que el Señor estaba teniendo necesidad. ¿Por qué estaba teniendo necesidades de agua? Porque Dios mismo, Jesús mismo, tenía el poder divino, pero a la misma vez tenía el poder de ser humano. El humano que nos entendiera, que se pusiera mano a mano con nosotros para entendernos. Así es que en esta ocasión, después de las 3, 4 palabras que dijo, ya viene otra palabra interesante que es en Juan capítulo 19, versículos 28 y 29. Y dice así: después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliera, tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca.
La quinta palabra es una palabra de necesidad física. No podemos obviamente vivir sin agua. No podemos estar viviendo sin que tengamos que tomar un poquito de agua. Nos vienen los calambres si no tomamos agua. Nos vienen también los dolores de cabeza si no tomamos agua. Nos fatigamos, sentimos cansados si no tomamos agua. Así es que el agua es muy importante. El Señor Jesús tenía esta necesidad física de sed. Y esta quinta frase que pronunció Jesús después de 3 horas de desamparo fue una de las más terribles momentos y tormentos de la crucifixión. Sus heridas, las heridas físicas y su lucha moral le provocaban una ardiente sed. Pero no fue esto principalmente porque dijo, tengo sed. En la cruz, como durante toda su vida, Jesús siempre hizo la voluntad de Dios. A pesar de su intenso sufrimiento, exclamó ahí en la cruz, tengo sed. Porque la Sagrada Escritura anunciaba de antemano, en mi sed me dieron a beber vinagre. La deshidratación que sufrían debido a la pérdida de sangre era un tormento durísimo. Y Jesús, por lo que sabemos, no había bebido desde el día anterior, muchas horas sin beber. La sed que experimentó Jesús en la cruz fue una sed física. Expresó en aquel momento estar necesitado de algún elemento como es el agua y pidió un poco de agua, como podría ser cualquier moribundo al momento de morir. Jesús se hacía solidario con todos, pequeños, grandes, sanos, enfermos, todos ellos que necesitaban y pedían un poco de agua. Y es hermoso pensar que cualquier ayuda prestada a un moribundo nos hace recordar que Jesús también pidió un poco de agua antes de morir. Pero no podemos olvidar el detalle que señala el evangelista San Juan, que dice también, tengo sed, pero para que se cumpliera la Escritura. Jesús habló en esa quinta palabra de su sed, aquella sed que vivía como el Redentor. Jesús en aquel momento de la cruz, cuando está realizando la redención de los hombres, pedía otra bebida distinta del agua o del vinagre que le dieron. Poco más de 2 años antes, Jesús se había encontrado al pozo de Sicar con una mujer samaritana a la que había pedido de beber y le dijo, dame de beber. Pero el agua que él le pedía no era la del pozo, más bien era la conversión de aquella mujer. Así es que ahora, casi 3 años después, San Juan, que relata este pasaje, que quiere hacernos ver que Jesús tiene otra clase de sed, es como aquella sed de aquella mujer de Samaria. Jesús tenía sed de que todos recibiéramos la vida abundante, de que no se hiciera inútil la redención en la cruz. Sed de manifestarnos a su Padre, de que creyéramos en su amor, de que viviéramos una profunda relación con Él. Jesús tuvo sed, pero por nosotros, para que tú, yo, todos pudiéramos beber del agua de la vida, que solamente Él la da. Amén. Amén. Amén.
Himno 138, la cruz excelsa al contemplar, estrofa número 1. La cruz excelsa al contemplar, do Cristo allí por mí murió. Nada se puede comparar a las riquezas de su amor. La sexta palabra, todo está cumplido, por nuestro hermano Henry Carrasco. Amén. La palabra de Dios es la sexta palabra, consumado es. Está en Juan 19:30. Todo está cumplido. Se puede interpretar como la proclamación en boca de Cristo del cumplimiento perfecto de la Sagrada Escritura. En su persona, esta palabra pone de manifiesto que Jesús era consciente de que había cumplido hasta el último detalle su misión redentora. Es el broche de oro que corona el programa de su vida. Cumplir la Escritura haciendo siempre la voluntad del Padre. Lo encontramos en Mateo 5:17 y el 17 al 24. Es una declaración de victoria. Cristo había cumplido su misión. Había conseguido el propósito para el que fue enviado. La salvación de su pueblo con su obediencia perfecta. Cristo cumplió la ley en toda su totalidad. Durante su vida guardó la ley en toda su perfección. Es lo que llamamos obediencia activa. En su muerte de cruz, Jesús llevó el castigo que requería la ley de todos aquellos que rompían su ordenanza. Jesús logró ambas cosas a favor nuestro. Por medio de su vida y su muerte podemos ser justificados delante de Dios Padre. Somos justos porque su justicia es contada a nosotros por medio de la fe. Somos libres de condenación porque la culpa por todos nuestros pecados fue puesta sobre los lomos de Cristo. Y por eso podemos ser libres de condenación. Cristo hizo una obra completa. No solamente nos quitó de la culpa de nuestra cuenta, sino que también nos aseguró la vida eterna. Jesús no solamente el Cordero, sino también el sumo sacerdote. Gracias a la muerte de Cristo, hoy podemos nosotros allegarnos a Dios por medio de Jesús en la cruz de Cristo. El diablo fue destruido, la ley fue cumplida y nuestro pecado fue quitado. No hay acusación, el abismo de separación entre Dios y los hombres ha desaparecido. La cruz de Cristo revela la justicia divina. La cruz abre la puerta al cielo a todo aquel que le cree a Él. Todo está cumplido y murió. Si hubiéramos seguido paso a paso el drama de la vida de Jesús como en una telenovela, en este momento deberíamos romper en llanto, porque el autor y actor principal ha muerto para una película. Este no sería un buen final, pues muere el protagonista. Pero como esto no es ni una telenovela ni una película,
tratándose de la vida real o de la más real de las vidas. Nos acongojamos y sufrimos por la muerte de nuestro Redentor, pero por uno de esos misterios tan grandes de nuestro existir, la vida posee una ambigüedad tan grande que a la vez nos alegramos por la muerte, porque sabemos que luego viene la resurrección y la vida definitiva. Junto al Padre, Jesús finaliza su misión entre nosotros. Nos ha dado su mensaje y algunos, aunque sin entenderlo mucho, han hecho caso al llamado y se han espampado del mensaje del reino y de la misericordia del Padre. Ahora nos toca a nosotros, los portadores de un mensaje que no es nuestro, el mensaje de que todo se ha cumplido y la redención de Cristo fue consumado. Desde la cruz y la resurrección. Amén. Amén. Segunda estrofa. Ved en su rostro, manos, pies, las marcas vivas del dolor. Es imposible tan sufrimiento y tanto amor. Séptima y última palabra. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Por nuestra hermana Indira Molina. Esta palabra expresa la oblación de la propia vida que Jesús pone a disposición del Padre. Evoca el Salmo 36, en que el justo, atormentado, confía su vida al Dios bondadoso y fiel. En Cristo todo se había cumplido, solo quedaba morir, lo que acepta con agrado y libremente. Abba, una palabra íntima para referirse al Padre. Jesús, dando cumplimiento a la profecía del Salmo 22:8, puso su espíritu en manos de su Padre amado. Jesús pone su espíritu, el cual salía de su cuerpo en aquella hora, al cuidado del Dios Padre. Las últimas palabras de Jesús nos muestran un principio que todos los que tenemos a Dios como Padre podemos seguir. Cuando llegue el momento de partir de este mundo, digamos tal como Jesús mismo dijo: Padre, en tus manos entrego mi espíritu. Nosotros debemos intentar que cada día de nuestras vidas esté en las manos del Padre. Lamentablemente, en nuestro tiempo, esto parece volverse imposible. Nuestra cultura no entiende que los tiempos de Dios no son los nuestros y en cada momento confía más en sus fuerzas que en las de Dios. Hoy parece que vivimos como si Dios no existiera, o por lo menos como si no tuviera influencia en nuestras vidas. Hemos tomado solos las riendas de nuestras vidas y nos ha ido bastante mal, pues no hemos puesto nuestro espíritu en las manos del Padre. ¿Cuántas veces hemos empezado a orar y luego no le decimos a Dios que haga su voluntad? Todas estas veces fuimos crucificados, pero sin esperanza de resurrección, pues ¿quién nos da la vida? El que había gritado, ¿por qué me has abandonado?,
no tiene miedo en absoluto a la muerte, porque sabe que le espera el amor infinito de su Padre. Durante 3 años se lanzó por los caminos y por las sinagogas, por las ciudades y por las montañas, para gritar y proclamar que aquel a quien en la historia de Israel se le llamaba Elohim, el Eterno, el sin nombre, sin dejar de ser aquello, era su Padre. Y también nuestro Padre. Y si es cierto que es un Padre todopoderoso, también es cierto que lo es todo cariñoso. Y en las mismas manos que sostiene el mundo, en esas mismas manos lleva escrito nuestro nombre. A veces, cuando la gente dice, yo estoy solo en el mundo, a mí nadie me quiere, Él, el Padre del cielo, responde, no, eso no es cierto. Yo siempre estoy contigo. Hay que vivir con la alegre noticia de que Dios es el Padre que cuida de nosotros. Y aunque a veces sus caminos sean incomprensibles, tener la seguridad de que Él sabe mejor que nosotros lo que hace. Hay que amar a Dios, sí, pero también hay que dejarse amar y quererse por Dios. En las manos de ese Padre que Jesús conocía y amaba tan entrañablemente, es donde Él puso su espíritu. Amén. Amén. Tercera estrofa. El mundo entero no será dádiva digna de ofrecer amor tan grande y sin igual. En cambio exige todo el ser. Quiero agradecer a los predicadores y predicadoras de esta noche, a Jackie y a Roger, que nos dan la oportunidad de poder celebrar este servicio. Y como lo hemos venido haciendo por muchos años, y ahora no estamos en nuestro santuario, siempre invitamos a salir en silencio y no decimos la bendición. Así que yo les invito desde su casa a guardar 2 o 3 minutos de silencio, a recordar todas estas cosas que han pasado en un Viernes Santo, a poder vivir la historia y a dejarnos llenar por ella. Así que les invito a terminar este servicio con unas palabras de oración y les recuerdo que estoy orando por todos ustedes, por sus familias, por sus amigos, que a las 8 de la noche nos unimos en nuestra cadena de oración y que aunque físicamente estamos dispersos por California o por el área de Los Ángeles, en espíritu somos un cuerpo, somos el cuerpo de Cristo. Oremos. Gracias te damos, Señor, por la vida. Gracias te damos, Señor, porque sentimos tu presencia en este culto. Sentimos que estás con nosotros. Sentimos que nos cuidas, que nos proteges, a nuestras familias y a nuestros amigos y a todos los que conocemos y formamos esta comunidad de fe. Ten compasión del mundo. Permite, Señor, que esta epidemia pare. Llénanos de valor y llénanos de fuerza. Y permítenos celebrar un culto victorioso y lleno de alegría en el domingo de resurrección. Por Cristo te lo pedimos.
diciendo amén. 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 Amén.